Hola chicos, buen día. Vamos a continuar con nuestro temario de matemáticas. Hoy nos toca el tema de semejanza de triángulos. Bien, primero tenemos que saber qué cosa es la semejanza entre figuras. Semejanza significa parecido, más no igual. Igual es congruencia. Ahorita vamos a ver lo que es semejanza. Entonces vamos a empezar por definir poco a poco cada una de sus características. Decimos primero que dos triángulos son semejantes si se cumplen con las siguientes características. La primera de ellas es que tienen que ser de la misma forma, ¿verdad? Los triángulos que vamos a comparar deben ser de la misma forma. También así se pueden comparar cuadrados con cuadrados, rectángulos con rectángulos, pentágonos con pentágonos, etc. Siempre y cuando tengan la misma forma. Bien, luego, número 2, decimos que sus lados homólogos, es decir, los que están en el mismo lugar y posición, por ejemplo, este lado es homólogo a este, porque están en el mismo lugar y posición. Este lado es homólogo a este y este lado es homólogo a este. Para saber cuándo son homólogos, los vamos a representar cada uno de los lados como segmentos y vamos a igualar esos segmentos. Ahorita lo van a ver. Bien, por lo tanto, sus lados homólogos que son iguales, eso quiere decir que uno está a escala del otro, ¿verdad? Es decir, por ejemplo aquí, este lado puede ser el doble de este, o bien este la mitad de este, o este la tercera parte de este, y así cada uno. Si esta es la mitad de este, entonces estos serán la mitad de sus lados correspondientes también, ¿sí? Deben estar a escala completamente todos los lados. Además, si están a escala, va a existir una razón de proporcionalidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro triangulito está a escala. La razón de proporcionalidad me dice que los tres lados de este triángulo son proporcionales a los tres lados de este triángulo. Bien, vamos a ver entonces cómo manejamos estas características, ya en este caso general. Primero, los lados homólogos. Tenemos este triángulo al cual le vamos a llamar nosotros figura 1. Tiene sus vértices ABC. Generalmente la primera figura que me dan es la figura original y la siguiente figura ya es una modificación de ella. Entonces, para saber cuál es la figura segunda, podemos decirlo así, o la figura que salió de la primera, es esta de aquí, y le vamos a llamar A' a sus vértices B' y C'. Bien, a esta figura nosotros le llamamos la figura 2. Sus lados dice que son homólogos. Vamos a ir viendo otras características ya marcadas aquí, en nuestro caso general. Para empezar, el símbolo. El símbolo de semejanza es así. Eso quiere decir que estos dos triangulitos tienen, ¿verdad?, algo en común, o bien están uno a escala del otro. Entonces, este se llama símbolo de semejanza. ¿Qué otra cosa podemos ver si un triángulo está a escala del otro y decimos que existe una razón de proporcionalidad? Podemos observar también que sus lados internos en cada vértice son iguales, es decir, el ángulo formado aquí es el mismo ángulo formado aquí. No importa que la figura esté más grande, los ángulos de los vértices también son iguales. Entonces, eso lo podemos poner también como otra característica más, ¿sí? Entonces, podemos decir, como número 4, que sus ángulos internos correspondientes son iguales.
decir con respecto a la semejanza, ¿verdad? Entonces, decimos que son semejantes sin dos puntos. Deben tener o debe existir una razón de proporcionalidad. Entonces, R, su razón de proporcionalidad, tiene que ser generalmente, vamos a decir, de la figura 1 hacia la figura 2. Es decir, la figura 1 debe ser proporcional con respecto a la figura 2. Algunos autores lo toman al revés, figura 2 a figura 1. Por eso tenemos que fijarnos muy bien qué cosa es lo que nos piden, cómo nos piden la razón de proporcionalidad. Pero generalmente se trata de la figura 1 hacia la figura 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces la figura 1 debe ser proporcional a la figura 2. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? En términos de sus lados homólogos. Eso significa que la figura 1, su lado AB, debe ser proporcional a su lado A'B'. Bien, entonces el lado formado por BC debe ser proporcional al lado B'C'. Y el lado CA debe ser proporcional al lado C'A'. Bien, si esta igualdad, ustedes observen, es una igualdad. Si esta igualdad se cumple en los tres casos, entonces decimos que se trata de una razón de proporcionalidad, ¿verdad? Estas tres razones, acuérdense que una razón es el cociente de dos números que tienen algo en común. Entonces, estas tres razones deben tener el mismo valor numérico. Por ejemplo, un medio, un medio, un medio, un tercio, un tercio, un tercio, qué sé yo, pero deben ser las tres igualitas. Eso me permite determinar que los triángulos son semejantes, es decir, uno está a escala del otro. Además, debido a esta igualdad, yo puedo determinar en algún momento alguno de los lados faltantes, que ese es uno de nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Bien, los mencionaremos en el siguiente video.